Bien, y quedaron muchas preguntas. Hoy hablamos con Mónica Fernández, la propietaria, y realmente el perfil de esta persona. Complejo, porque entró de una forma, se fue de otra, qué fue lo que pasó en el medio. Primera vez, además, no tenía antecedentes penales. Vamos a analizar toda esta situación con el psicólogo forense Gustavo Álvarez. Gustavo, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido. No, por favor. Buenos días. Bien, y hablábamos un poco de esta persona muy joven, decíamos sin antecedentes, que entró de forma muy violenta. Gastón Machado, también Mónica decía Brian, porque también le decían de esa forma, resolvió terminar una relación con su expareja y él llega a este extremo. ¿Cómo podemos analizar este perfil? Bueno, es lo que se viene dando lamentablemente desde hace tiempo y con más intensidad o por lo menos con más visibilidad en cuanto a la violencia de género, cuando hay factores precipitantes justamente de este tipo. Se quiere terminar una relación, no acepta la otra parte, se tiende a cosificar a la otra parte. Como será mía o de nadie. Claro, como propiedad. Ahora, lo llamativo, o por lo menos lo que a mí me surge como llamativo en este caso en particular, es toda la situación de negociación que se dio y el video que elevó él mismo o que colgó él mismo, ¿no? Que está dando muestra también de algo que todos percibimos en otros órdenes, en otras áreas, que percibimos que el límite entre lo privado y lo público cada vez es más difuso y cada vez estamos como actuando en nuestra propia vida. Claro, él buscaba ahí la exposición para victimizarse y de alguna forma justificar lo que estaba haciendo. Es porque él ya fue a todo nada, las redes él además había puesto seré su ángel y las cuidaré, supongo que es la madre y una niña que no sé si es su hija, una sobrina, como forma de despedida casi. Sí, eso es un factor de riesgo para una negociación, por ejemplo. Más allá de que después, si quieren, podemos explicar los grupos que deben intervenir en una negociación. Pero ese es un factor de riesgo, cartas de despedida, desprendimiento de cosas, etcétera, etcétera. Ese es un factor de riesgo. ¿Hace que todo ese movimiento previo sea muy meditado y que la acción no es una acción impulsiva, sino que es muy meditada? Exacto, sí. Sí, más allá del paréntesis que podemos realizar en cuanto a que hay determinada impulsividad en el acto, ¿no? Porque incluso si uno analiza cuál es el derrotero de la conducta del individuo, entra de una manera y con un motivo, entre comillas, para hablar y después termina sucediendo, desplegándose la situación que todos vimos, ¿no? Ahora, cuando ustedes ven, por ejemplo, que la persona mientras está haciendo la toma de rehenes se filma, cuelga el video en las redes, ¿esos son síntomas de que esa persona está llamando la atención y hay un canal como para poder mediar y trabajar con él? ¿Se toma así la aparición de un video de estas características en el medio de la situación como vimos ayer? Mire, yo en particular desde el punto de vista de la psicología criminal y en la negociación, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ahí, ¿de qué nos está hablando ese hecho puntual y aparentemente banal, entre comillas banal? Es que hay capacidad de razonamiento, capacidad de predicción, hay un tener en cuenta al otro, un otro virtual. Todos esos elementos tienen que hacer a la negociación. No es lo mismo negociar con alguien que ha consumido determinada sustancia, o que ha consumido sustancia o no, que está en sus cabales, o que tiene una psicopatología psiquiátrica descompensada, como sucedió, creo que yo hablé aquí mismo, en la toma de rehenes en La Aguada, donde la previsión por la conducta desplegada del individuo me hacía pensar que era una psicopatología descompensada que después se confirmó, ¿no? Estábamos hablando hoy temprano también con la propietaria del lugar, con Mónica Fernández, y fuera de aire hablábamos también que, claro, cómo reaccionar en ese momento, que ella pudiera mediar de esa forma, ayudó y mucho. Sí, sin lugar a duda. Yo creo, sin quitarle mérito al negociador de Republicana, que hacen un trabajo bueno, perfectible, y me adelanto a decir, sentados acá cómodamente tomando café, es fácil criticar un procedimiento policial donde ahí se juegan otras cosas. Claro. Es lo intempestivo de la situación, la adrenalina, saber que de lo que yo digo o no digo, o cómo lo digo, depende la vida de una persona o de varias personas. O sea, así no hay marcha atrás, ahí es el momento. Y no hay marcha atrás. Pero de todas maneras, respondiendo a lo que tú me decías, el rol que juegan los rehenes muchas veces termina exacerbando o minimizando el riesgo de muerte de los propios rehenes, ¿no? En este caso en particular, por lo que yo estuve escuchando cuando estábamos acá fuera de aire, realmente tuvo un manejo muy, muy bueno, porque sin darse cuenta la señora
siguió determinados patrones que son básicos para la negociación. Primero, no exacerbar, no agregarle gasolina a un fuego, tratar de personificar, subjetivar al captor. Generar empatía, como decía ella. Exactamente, claro. Llamándolo por el nombre, esperando el momento oportuno, el timing como para poder en determinado momento hacer un acercamiento, que eso lo da el entrenamiento o la capacidad subjetiva empática de cada uno de nosotros. Con entrenamiento se aprende. ¿Dónde se entrenan los negociadores del Ministerio del Interior? ¿Dónde se capacitan para este tipo de situaciones que hasta ahora no han sido tan comunes en nuestro país? Mire, tengo entendido que ha venido gente del FBI hace un tiempo a capacitar negociadores de Republicana. Nosotros en particular, yo negocié y di clase de negociación en situaciones críticas en el Instituto Nacional de Criminología. Allí tuvimos una formación con el grupo GRIS, que es un grupo de Mendoza, pero esto hace mucho tiempo. Y después yo di clase a oficiales superiores para situaciones de motín, que también actué como negociador. Porque hay que manejar mucho la psicología del otro en ese momento, ¿no? Mire, sí. Hay tres grandes grupos, ¿no? Hay varias maneras de negociar, pero en la que yo me afilio, que creo que es más efectiva, tiene que componerlo tres grandes grupos. Información e inteligencia, los tácticos y el grupo de negociadores o el negociador, que no es bueno que sea uno solo. ¿Son protocolos internacionales, esto que estamos hablando? No tengo conocimiento, si son internacionales. Hay bases que compartimos prácticamente todos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que las situaciones son únicas, digámoslo, porque tiene que ver mucho con los motivos de la situación, exacto, por qué, exacto. cuál es el objetivo final. Sí, no es lo mismo robar un ataque terrorista que violencia de género, como en este caso. Exactamente. Pero de todas maneras, son únicos y comparto totalmente, pero también hay una base de negociación y de la situación que es compartible y transversal. ¿Tá? Hay una base, reitero. Después sí, comparto totalmente que cada situación es única. No es lo mismo el perfil de personalidad de un yihadista, por ejemplo, sí, que de un muchacho que tiene un desamor. Claro. Gustavo, en este caso además este muchacho entró con 2 armas que después veíamos a las rehenes mismos, a algunas empleadas también, salir con el arma porque, bueno, le pidieron que se desarmara, recién Mónica también lo explicaba, y salieron. Entró con 2 armas, pero además disparó. Cuando la policía llegó, disparó, por eso después todo ese despliegue policial. ¿Realmente pensaba herir a alguien, marcar terreno? ¿No sabía lo que estaba haciendo? No, saber sí. Si ustedes se fijan en el video, hay una orientación temporoespacial, un reconocimiento del otro, de sí mismo, del motivo. O sea, todo hace apuntar a que en ese momento en particular estaba consciente y con voluntad. Eso yo creo que cualquiera de nosotros puede llegar a aproximar. A los canales de televisión nos pidieron que nos retiráramos del lugar, teníamos muchísimos colegas. Mucha gente después en redes criticaba la situación de, bueno, los medios que están ahí, bueno, también estaría informar y decir que no había heridos, que los rehenes estaban bien. Se corrieron y después finalmente terminaron la transmisión porque decía que estaban viendo. Ahora Mónica nos confirmó, yo estaba segura que no había ningún televisor adentro, pero quizás lo estaban viendo por internet, por un celular, una computadora que le había pedido, eso no lo sabíamos. Pero ¿cuánto puede cambiar? O sea, en viralizar esos videos que había hecho, en verse en la televisión lo que estaba generando, ¿cuánto puede cambiar? Mucho. Yo no les voy a caer muy simpático a ustedes, a la audiencia no sé. Los medios masivos de comunicación tienen que estar en el tercer anillo. Hay 3 anillos concéntricos. El primero es donde están solo la gente que está negociando y los tácticos, nada más. Un segundo donde hay policía general y un tercero recién donde están los civiles. ¿Qué fue lo que hizo el operativo policial? ¿No? Lo fue retirando hasta retirarlos a un lugar donde no se pudiera mostrar nada de lo que estaba pasando. Claro, porque fíjese, hubo un caso muy recordado en Buenos Aires, la toma de un banco donde actuó el Grupo Halcón, en donde justamente se termina precipitando la situación porque los individuos, los captores estaban viendo por televisión cómo estaba entrando el Grupo Halcón por el garage. Es una cuestión delicada. Álvarez, el tiempo, acá pasaron 4 horas. ¿El tiempo corre a favor o corre en contra? A favor, a favor. A ver, y lo explicaba no con palabras técnicas, pero yo creo que muy concretamente la señora, ¿no? Hay como determinados picos esperables, después cada situación es diferente, pero hay picos esperables, claro. Entra con una adrenalina muy fuerte, con una violencia muy fuerte, después hay como una suerte de electrocardiograma, sube y baja, como empujes, muy lábil, ¿no? muy frágil el equilibrio, y después posteriormente, en general estoy hablando, no todas son iguales, ¿no? Pero en general después tiende a bajar.
Cuando hace como esa explosión, esa mostración al otro, hay como una evacuación de la conmoción emocional que está teniendo, después como que hay una meseta. Sobre todo estando solo, además. También. No es lo mismo también. cuando hay más de uno. Todas esas cosas se tienen que evaluar. Claro, claro. Gustavo, él en un momento pidió que ingresara al hermano, se veían familiares de él llegando, le habían dicho que no. En ese caso es mejor que ingresen, que tengan una comunicación telefónica, que le pidan que retroceda, o es mejor no meterse. Mire, en una negociación yo no doy nada a cambio de nada. ¿Tá? Hay que evaluarlo, el negociador lo tiene que evaluar en el momento. Pero O sea, que libere un rehén y de repente ingrese el hermano. Por ejemplo. De hecho, muchas veces en las negociaciones lo que se hace es cortar toda la parte de suministros a vida y por haber. ¿Por qué? Porque me da material de negociación después. Claro. No, tengo frío, yo quiero la luz por esto y por aquello. Entonces, una norma básica, yo no doy nada por nada. Y después, obviamente, que creo que escuché por algún medio, bueno, si se cumple o no se cumple lo que pidió, los negociadores tienen que negociar y tenemos que negociar con bases certeras, porque no es la única vez que vamos a negociar y no solo nos ve con quién estamos negociando. Esto es una posición muy personal mía. Si yo llego a negociar algo, después tengo que cumplirlo. O sea que la palabra... Un tema de credibilidad. Claro, la palabra... Credibilidad y de factor de protección, porque si mañana ocurre otra situación y esto no, hablemos en términos generales porque no me gusta hablar del caso particular, o no muy profundamente del caso particular. Si mañana hay otra situación y saben, porque todos sabemos todo, de que no se cumple, bueno, entonces la negociación va a ser más compleja. En el caso de los rehenes, la recuperación, Mónica nos decía, bueno, hoy obviamente ellos tienen que procesar todo lo que pasaron, van a cerrar y mañana van a abrir, pero también van a tener a alguien como, bueno, para poderlas ayudar en esto que pasaron. ¿Cómo se vive después de esto? Y las personas, primero, un factor estresante genera determinada conmoción psíquica y emocional, un desequilibrio psíquico y emocional. En algunas personas el tipo puede ser leve, de aparición inmediata, en él puede ser moderada, de aparición retardada. Eso te íbamos a preguntar, hay un rehén que hoy está trabajando acá en el canal, ¿sí puede haber una aparición de angustia después, de una temporada que no sea inmediata? Incubación, o sea, después de esto no es matemática. Claro. Entonces, de acuerdo a la historia vital de cada uno de nosotros, que eso juega mucho. Fíjense ustedes, una situación que causa un rompimiento del equilibrio emocional va de la mano también con nuestra historia vital. A los muchachos que trabajaron de Republicana y que estuvieron haciendo eso y que les dispararon y que a los policías les disparan, los insultan cotidianamente, no es algo estresante. Hay una suerte de desensibilización. No quiere decir que vayan felices a este tipo de cosas, pero no tiene el impacto emocional que tiene un civil, por ejemplo, que escucha un tiro al lado o es rehén. Te cae la ficha después. Te puede caer la ficha después. O inmediatamente, algunos reaccionan inmediatamente y muy agudamente, otros incuban y puede ser hasta 6 meses. De 3 hasta 6 meses, tardío es hasta 6 meses. Bien, Gustavo, nos quedó muchísimo para hablar porque además tenemos en estos pocos días una cantidad de denuncias por violación también. Te vamos a invitar más adelante para entrar porque no nos entra todo, pero sí hablar de algunos talleres de psicología forense criminal que vas a estar dictando. Sí, secretaría psicojurídica@gmail.com, que operadores jurídicos, por favor, operadores jurídicos, que son los que pueden realmente cambiar y darle un poco de luz al aparato jurídico sobre la psicología jurídica, forense y criminal, como bien decís tú. Perfecto. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por A acompañarnos. ustedes, muchas gracias.